Hola. Ah, Dentro de este curso de Derecho Procesal Civil ya corresponde analizar a cada una de las pruebas principales, ¿sí? Normalmente cada prueba constituye una unidad dentro de sus temarios, ¿sí? Y comenzamos ahora con la prueba confesional, ¿sale? La prueba confesional como concepto es una declaración vinculativa de parte que contiene la admisión de que determinados hechos son propios, ¿sí? La prueba confesional no es a base de preguntas, es a base de posiciones, es decir, lo que se quiere es un posicionamiento de la otra parte, ¿sí? En el sentido de decir, no le vamos a preguntar, oye, ¿a ti te consta que viste tal hecho, viste una situación? Pues no, eso es motivo de una confesional, sino una posición es, ¿estuviste o no estuviste? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, por eso en la confesional las posiciones tienen que ser contestadas de forma categórica, diciendo sí o no, ¿sale? Pero vamos a tratar de platicar un poquito más de la prueba confesional, ¿sí? Pero como contexto es eso, ¿sí? Es decir, obtenemos el posicionamiento de la parte contraria sobre si un hecho le corresponde o no le corresponde, ¿sale? Confesar si lo realizó o no lo realizó, ¿vale? Hay tres clases de prueba confesional, ¿sí? La judicial, que es ante un juicio, que se desarrolla en un juicio ante un juez competente con todas las formalidades, ¿sí? Hay extrajudicial, que es fuera de juicio, sin formalidades o ante juez incompetente. Por ejemplo, una manifestación ante un notario público queda sentado en un acta de hechos donde confese un hecho. Bueno, esa sería una confesión extrajudicial, no precisamente ilegal, ¿no? Sino, pues ahí está, es un documento público que hace prueba plena en donde se contiene una confesión. ¿Me explico? Hay la espontánea, que es la formulada voluntariamente, ¿sí? O provocada, que es ofrecida por la parte contraria, ¿sí? Una cosa es que yo acepte un hecho y otra cosa es que la parte contraria ofrezca la prueba confesional, estamos en el juicio, y entonces él provoque mi respuesta, ¿sí? Hay expresa y hay tácita también. La expresa es la producida mediante palabras y la tácita es cuando no se contesta la demanda, por ejemplo. Uno de los efectos de la rebeldía, como ya hemos visto en algún tema anterior, implica que cuando una de las partes no comparece ante un juicio y se declara y se constituye en rebeldía, entonces se le declara confeso presuntivamente de los hechos que ha dejado de contestar. Esa sería una confesión tácita, ¿vale? ¿Cómo se ofrece la confesional? Ofrecimiento a la confesional, ¿sí? Puede ofrecerse desde el escrito de demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas, en los alegatos y hasta antes de la citación a sentencia, ¿sí? Así es como se ofrece, ¿sí? Hay que checar los códigos que les corresponden porque ahí tiene ciertas reglas el ofrecimiento de la prueba confesional. Tenemos que pedir la citación de la parte contraria y algunos otros requisitos. Entonces, son cosas que ya cuando estamos haciendo un escrito, pues sí hay que revisar en el código, ¿vale? Luego, la preparación de la prueba confesional, ¿sí? Esta se debe pedir la citación al absolvente y el juez tiene que ordenar lo que se cite, es decir, lo va a citar para un día y hora determinados para que comparezca al local del juzgado a absolver posiciones, ¿sí? Y ahí mismo lo va a percibir que en caso de no comparecer se le va a declarar confeso, ¿sí? Siempre, la prueba confesional siempre se ofrece pidiendo la citación de la parte contraria, ¿vale? Ah, el absolvente debe ser citado, este plazo cambia, pero aquí en Hidalgo es a más tardar el día anterior al señalado para el desahogo, ¿sí? Si no comparece, se dará declarado confeso, como ya platicamos, ¿sí? Las posiciones se absuelven personalmente o por apoderado, ¿sí? En los poderes, los notarios normalmente incluyen que el poder también se incluye la facultad de absolver posesiones. Por ejemplo, ¿quién va a absolver posesiones si nuestro demandado, por ejemplo, es un banco? ¿El gerente general, el presidente del consejo de administración? Pues no, es el abogado que lleva el juicio y al que le dan un poder y tiene que tener la facultad de absolver posesiones, ¿sí? Una persona moral no puede decir, oye, ¿sabes qué? No puedo porque estoy en otro país o no me da tiempo. El presidente de un banco, por ejemplo, no puede decir eso, ¿sí? Los apoderados tienen que estar facultados para absolver posiciones, ¿vale? Si el absolvente se encuentra fuera del estado en donde se lleva el juicio del país, ¿sí?
se librará exhorto en el que en sobre cerrado, perdón, en un sobre se le van a adherir las posiciones, ¿sí? Luego, el objeto de la confesión, es decir, ¿qué objetivo tiene o cuál es el objeto? ¿Sí? Es obtener de la parte contraria la aceptación de hechos que le corresponden, ¿sí? Luego, una de las partes un poquito más complicadas, que por lo menos a mí se me complicó cuando iba a la escuela, era los requisitos que debe tener una posesión, es decir, cómo formular una pregunta, ¿sí? Es una de las cosas que se complican porque cuando ya estamos en una audiencia de confesión, de confesional, y nos empiezan a tachar de ilegales o de insidiosas una pregunta, pues luego nos ofuscamos cuando es nuestra primera audiencia, cosas así, ¿sí? Pero por eso el código tiene ciertas reglas y van a tener un profesor que les va a decir cómo hacer una posición. De manera general, debe de redactarse en términos precisos, ¿sí? Como saben, los abogados vivimos mucho del lenguaje. El lenguaje tiene que ser preciso, es decir, en una posición debemos buscar hacerla en términos precisos, es decir, por ejemplo, decir, el día 3 de marzo del año 2015, usted firmó un contrato de arrendamiento con esta persona, ¿sí? Es decir, en términos precisos. No vamos a divagar en el lenguaje ni nada por el estilo. 2. No deben ser insidiosas, ¿sí? Insidiosas significa que no deben ofuscar la inteligencia del contrario, no deben ser indicativas. Por ejemplo, en una posición no podemos preguntar, por ejemplo, que usted no me pagó. Pues entonces le estoy diciendo que no me pagó, ¿me explico? Entonces estoy ofuscando su inteligencia o le estoy indicando la respuesta, me va a decir que no. Entonces tendremos que formularla de manera distinta que diga, por ejemplo, que usted se abstuvo de cumplir con sus obligaciones de pago. ¿Sí? Esa no es indicativa. Simplemente él va a decir sí o no. ¿Cumplí o no cumplí? ¿Se dan cuenta? Debe ser una posición por cada hecho, ¿sí? Es decir, no podemos meter dos hechos en una misma posición. Hay una regla que dice que a menos que dos hechos tengan que ser contemplados por su naturaleza o por no fragmentarlo, por ejemplo, esos hechos, dos hechos pueden ser contemplados en una posición, sí se puede, pero va a quedar al arbitrio del juez el calificar esa posición, ¿vale? Deben ser sobre hechos del que absuelve, ¿sí? Al ser una confesional, la posición tiene que ser sobre el hecho de quien está absolviendo. Por ejemplo, no puedo hacer una posición diciendo que tal persona le prestó a usted 5 pesos o le otorgó un crédito hipotecario. Pues no, porque entonces no es hecho del que absuelve, es hecho del que le otorgó el crédito hipotecario, ¿me explico? ¿Sí? ¿Cuál sería la posición? Que usted obtuvo un crédito hipotecario, el hecho tiene que ser del que absuelve, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es preguntar, ¿qué Banco del Bajío le otorgó un crédito? Ese es un hecho de Banco del Bajío. No puede ser así una posición. Tiene que ser que usted firmó o obtuvo un contrato de crédito de Banco del Bajío. Es decir, el hecho tiene que ser del que absuelve, ¿vale? Y finalmente, otro de los requisitos de las posiciones es que debe concretarse a hechos controvertidos. No pueden ser hechos fuera de litis. ¿A qué se refiere esto? En la demanda yo manifesté 20 hechos, ¿sí? Bueno, las posiciones debe haber una posición, por ejemplo, por cada hecho, ¿sí? Si una posición está formulada sobre un hecho que no está manifestado o contenido en la demanda, ¿sí? Yo como abogado contrario voy a decir, eso no es parte de la litis. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere que debe concretarse a hechos controvertidos, ¿vale? Bien. Desahogo de la prueba confesional. ¿Cómo se desahoga? ¿Sale? Primero, si comparece el demandado, ya se citó en la preparación, ya compareció, etc. ¿Sí? Se abre, entonces, como saben, la prueba de la confesión se ofrece o en algún momento, después de ofrecerla o en el ofrecimiento, debemos de exhibir un pliego en un sobre cerrado, sellado, ¿sí? en el que se contienen las posiciones que le vamos a formular al contrario, ¿sí?
Bien, el día de la audiencia se abre el pliego, el juez califica las posiciones, normalmente el secretario de acuerdos toma el pliego, va con el juez, se lo califica y regresa. Y ya con una palomita las que tachó, las que calificó de legales y con un tachecito las que calificó de ilegales, ¿sí? Ahí empieza ya la emoción cuando es su primera audiencia confesional, ¿no? Porque pueden ser bastante tensas, ¿vale? Una vez que ya han sido calificadas las posiciones, se le da el pliego de posiciones al demandado para que lo firme, ¿vale? Luego, si son varios los absolventes, el juez los va a mantener separados. Les va a decir, usted siéntese en esta silla, usted siéntese en esta otra, y no se está permitido que hablen entre ustedes. Porque si no se comunican y van a decir, oye, tú que contestaste una pregunta, pues yo también voy a decir lo mismo, ¿me explico? Entonces, tienen que estar separados siempre. Y literalmente, el secretario de acuerdos va a impedir que si son dos absolventes, por ejemplo, se comuniquen entre ellos, ¿sale? Luego, el absolvente no puede ser asistido por nadie, ¿sí? El que está absolviendo, es decir, la parte de la litis, el demandado, el actor, el acreedor o el deudor, ¿sí? No pueden ser asistidos por su abogado. Si yo estoy absolviendo una posición, no puedo voltar a ver a mi abogado y decirle qué contesto. No se puede, ¿sí? Lo prohíben. Incluso puede darse el caso en que si el absolvente voltea a ver a su abogado para preguntarle, el juez o el secretario de acuerdo haga que el abogado se retire o que esté fuera de la vista de su asesorado, ¿sí? Ahí es espontáneo. Una confesional no puede ser, en una confesional nadie puede ser asesorado, ¿sí? Tiene que ser estrictamente personal y sin asesoramiento, ¿vale? Luego, las contestaciones tienen que ser categóricas, afirmando o negando, ¿sí? En una confesional no se puede comenzar, la respuesta tiene que comenzar siempre más bien con sí o no y después agregando algo más, ¿sí? Por ejemplo, si yo formulo una posición a mi contrario y digo que usted firmó un contrato con Banco Santander el 1 de julio del año 2023, ¿sí? El absolvente no puede decir, es que yo no quería firmar, es que me obligaron. No. ¿Lo firmó o no lo firmó? Conteste sí o no, ¿vale? A eso se refiere que tienen que ser categóricas. Una vez que conteste esto, sí o no, entonces puede agregar lo que a su derecho convenga o lo que él estime necesario, ¿sale? Pero primero tiene que contestar sí o no. Tiene que posicionarse respecto a la posición que se le está formulando, ¿vale? ¿Por qué? Esto es peligroso. Si el absolvente no contesta categóricamente afirmando o negando, yo como abogado contrario le voy a pedir al juez, ¿sabes qué? Apercibe lo que conteste de manera afirmativa o negativa. Y si insiste en no contestar así categóricamente, entonces se le va a declarar confeso de esa posición, ¿sí? Entonces, pues eso puede ser en perjuicio pues, de su cliente, ¿sale? El articulante también puede ampliar las posiciones a final, ¿sí? Es decir, en el pliego de posiciones puse 10 posiciones, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que me contestó el absolvente, pues me surgieron otras cosas, ¿sí? Que quiero articularle, quiero formularle otra posición. Se pueden hacer verbalmente posiciones después de que se hayan agotado las que están en el pliego, ¿sí? Eso es posible, ¿vale? Las autoridades absuelven posiciones mediante oficio, ¿sale? Como no son hechos propios, sino se supone de una entidad, pues no podemos, si demandamos al gobierno del Estado de México, por ejemplo, pues no vamos a pedir que el gobernador o gobernadora venga a absorber posiciones, ¿sí? Sí lo van a hacer, pero se les va a enviar un oficio, ¿vale? Así es como se desahoga una confesional, ¿vale? Tengan mucha calma, hay que tener mucha calma cuando nos califican de ilegales una posición, para que en ese momento, durante el desarrollo de la audiencia, pues tener la claridad de poderla reformular después de manera verbal, ¿sale? Para que no se nos vaya, ¿sale?
Porque hay que tomar en cuenta que el que va a absolver, antes de eso ya platicó con su abogado y le van a decir, mire, le van a preguntar así y así y así, tiene que contestar de este modo. Eso no es aleccionar, es simplemente decirle al cliente lo que va a pasar, ¿sale? Entonces, normalmente al formular una posición, pues el absolvente va, si duda, va a negar todo. Entonces, pues no vamos a obtener lo que queremos, ¿sale? Bien. Después hay interrogatorio directo bueno, no es propiamente un interrogatorio porque no son preguntas, pero vamos, ¿a qué se refiere esto? Que yo puedo hacer a formular posiciones a mi contrario y él a su vez puede formulármelas a mí durante la audiencia. A eso se refiere, ¿vale? Bien. Yo espero que con esto quede un poquito más claro la parte de la confesional. Les recomiendo mucho que si están, ustedes que están cursando Derecho Procesal Civil, cuando su profesor les enseñe a formular posiciones, pónganle atención, pónganle mucha atención, ¿sí? Es importante saber cómo formularlas, ¿vale? Es una de las partes más, insisto, para mí un poquito más delicadas de aprender cuando estamos en la escuela, si nunca hemos ido a un juzgado y todavía no estamos practicando como pasantes en un despacho, ¿sale? Pónganle atención a ese tema. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro.